Arquitectura y ciudad. Trazos de lo común. Salud, espacio y dignidad. Infraestructura que nos cuida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué asociamos a los hospitales con el color blanco? ¿Cómo es que un quirófano se mantiene libre de contaminación? ¿Cómo hacer agradable un espacio que solo visitamos al sentir malestar? Esto mismo se pregunta la arquitectura hospitalaria, una disciplina que ha buscado curar desde la transformación de los espacios. Cada año millones de personas se enferman o empeoran su condición por estrés crónico, contaminación cruzada, sedentarismo o más causas que pueden prevenirse desde el diseño de los centros de salud. Y esto no termina al salir del quirófano. Va desde los muros del hospital hasta una banqueta transitable o una sala de espera digna. Pero para lograrlo, hay que combatir los números de filas interminables y, antes que la velocidad y eficacia, privilegiar el bienestar de los pacientes. Hay que diseñar clínicas accesibles, hospitales humanos y ciudades que fomenten la salud integral. Y construir ciudades que privilegien salvar vidas, o por lo menos tratarlas siempre con compasión y dignidad. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Arquitectura y Ciudad y Trazos de lo Común. El día de hoy vamos a hablar un tema sumamente importante que es la salud pública, cómo se configura la salud, cómo desarrollar y promover espacios que en nuestras comunidades, en nuestros barrios, puedan promover, digamos, la actividad física. Y no solamente eso, sino cómo diseñar estos equipamientos como hospitales, centros de atención infantil, unidades médicas familiares, cómo se deben diseñar y dónde deben estar ubicados. Y para ello nos acompañan tres invitados sumamente especiales. Empezamos con Alelí Olivares, ella es maestra y arquitecta, da cátedra en la UNAM y ha asesorado más de 40 proyectos en temas de hospitales y salud. Muchas gracias. Te agradezco, Alelí. Zoé Robledo. Zoé, muchas gracias. Bueno, Zoé es politólogo, maestro en Derecho, ha sido diputado, senador, subsecretario de Estado y desde el 2019 está al frente de la gran institución de seguridad social, el IMSS, el instituto más grande de seguridad social en América Latina. Y también nos acompaña el arquitecto Alonso de la Fuente. Alonso, muchísimas gracias. Alonso tiene más de 25 proyectos en temas de centros comunitarios, hospitales, espacios públicos. Y bueno, pues muchas gracias a los tres. Y yo quisiera aquí arrancar con la pregunta de lo general. ¿Cómo conformamos espacios públicos, equipamientos? Pero antes me gustaría preguntarle sobre ese tema, que Zoé nos pueda decir dónde nos encontramos el día de hoy, porque estamos en la Unidad de Independencia en la Ciudad de México, pero es un lugar sumamente simbólico para el instituto. Así es, Román, pues mucho gusto, Alelí. Alonso, un gusto estar con ustedes y estar en este lugar porque la arquitectura física parte muchas veces de la arquitectura institucional. Los espacios se crean y existen a partir de un diseño, una concepción de lo que debe de hacer el Estado. Y efectivamente aquí estamos en uno de los lugares más emblemáticos para la seguridad social del continente y yo te diría del mundo, porque es la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Es un órgano multilateral que agrupa a las instituciones de seguridad social de todo del continente americano y que tiene sede aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí por San Jerónimo, muy cerquita de la Unidad de Independencia. Esta Conferencia Interamericana de Seguridad Social nació en los años 20 y después tuvo un impulso en los años 30, 40. Su primera secretaria general, para darnos una idea, fue Eva Perón. Estuvo en ella Nelson Rockefeller, representando a Chile, Salvador Allende, representando a México, Ignacio García Telles, enviado por Lázaro Cárdenas. Y lo digo porque es la concepción más amplia del bienestar para las personas. No es solamente la salud y la atención médica, sino que la seguridad social abarcándolo todo.
las prestaciones económicas, tener derecho a una pensión, tener derecho a una incapacidad, a un riesgo por riesgos de trabajo, la atención médica, pero también todo un repertorio amplio de temas que tienen que ver con la seguridad social, guarderías, centros de seguridad social, deportivos, teatros, bueno, incluso en el IMSS, cines como el que está aquí muy cerquita, el Linterna Mágica, porque esa es una concepción amplia insisto, de un estado de bienestar que supera por mucho el estado de salud, Claro. que supera por mucho la ausencia de enfermedad como la única causa. Y en ese sentido, siempre la idea era que la arquitectura tenía que incorporar todos estos elementos. Todos estos elementos, la parte urbana. Ahora, si bien estamos en esta unidad de independencia como una utopía, ¿no? De cómo conformar espacios saludables, incorporar la vivienda, el espacio público, la parte deportiva, me gustaría preguntarte, Aleli, desde la academia, desde la práctica, cuando no estamos en estos contextos, que son muy pocos, cuando estamos en contextos distintos, ¿cómo promover que el Estado mexicano y sus instituciones diseñen estos espacios públicos en otros contextos no tan favorables? Bueno, yo creo que es muy importante empezar considerando que la parte de la salud incluye muchas cosas. Es un bienestar total en el sentido de tener, por un lado, bienestar físico, por otro lado, bienestar mental y por otro lado, bienestar social, ¿no? Entonces, esta parte de lo social, que es un poco lo que comentas ahorita sobre contextos no tan favorecidos, hay que retomarlo, hay que abrazarlo y hay que pensar que en cualquier tipo de contexto tenemos que integrar esta parte de todos los servicios, todas las acciones que nos permitan en un momento dado que las personas se desarrollen adecuadamente, ¿no? Ya lo decía Zoe ahorita, en el sentido de desarrollarnos como parte haciendo actividad física, ¿no? Claro. Por ejemplo, entonces las ciudades, en este sentido, son muy importantes porque están, digamos, desarrollados como con varias capas, ¿no? Ujú. La parte social, la parte histórica, la parte política, la parte económica, y entonces finalmente es un entretejido Sí. social que tenemos que estar planteando, y eso lo tenemos que llevar a la academia. Claro. La academia lo tiene que conocer Conocer. y el alumnado lo tenemos que empezar a formar por ahí. Claro, ahora, hay datos muy importantes. El 73% de la población, si no me corrigen, tiene algún tipo de sobrepeso. Solamente el 39% de la población realiza alguna actividad física y el 80% del gasto, en este caso del IMSS, se destina a padecimientos que pudieron haberse prevenido, ¿no? Alonso, ¿cómo, desde la parte ya más arquitectónica y urbana, qué podemos hacer desde el ámbito profesional o las instituciones para estas observaciones, estas recomendaciones, para que generar o incentivar, en este caso, que la gente haga actividad física y reducir la presión en las instituciones? Claro, fíjate qué pertinente y nuevamente agradezco la invitación, Román. No es nuevo el tema, arquitectura y salud. Incluso hay ya indicios desde la época precolombina de nuestros pueblos originarios, que ya existía esa necesidad o esa tensión de enfocar espacios destinados a la curaduría y al servicio hospitalario, desde la época precolombina. Entonces, no es nuevo el tema y cada vez ha sido muy importante y muy relevante. Yo creo que al final nosotros como arquitectos tenemos la necesidad y la obligación profesional siempre de diseñar pensando en los usuarios, primero que nada, ¿no? Y en el tema de los hospitales, en el tema de la salud, pues existen varios factores. Lo platicábamos, hay que pensar en los pacientes, hay que pensar en los doctores, hay que pensar en la gente que trabaja en los hospitales, en las familias de los pacientes. Entonces, es bien importante entender que el diseño, desde luego, juega un factor importante, crucial, incluso en la rehabilitación de un paciente, en la vida de un paciente, ¿no? Estadísticamente, está comprobado que un buen diseño ayuda a reducir los niveles de estrés, ayuda a reducir los niveles de ansiedad,
ayuda a que el paciente pueda llegar a un mejor puerto, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante estar nuevamente, ¿no? Activándonos, entendiendo cómo va la sociedad hospitalaria, Sí. para que podamos nosotros desde nuestra trinchera diseñar un espacio que pueda ser más amable, más alegre, más funcional, Claro. hablando ya de la Sí, parte sí, sí. técnica, y obviamente entendiendo hacia dónde van los hospitales, ¿no? Hacia dónde va la modernización, desde el equipamiento, desde los materiales, para poder estar presentes y poder Claro. llegar a un buen puerto, ¿no? Ahora, pensando en el tema de la prevención, ¿no? Si bien Alonso ya hablaba, digamos, de las características de no tener iluminación, ventilación, hay muchos estudios donde cuestiones como una buena ventilación pueden reducir 1.5 días de estancia hospitalaria, tener vistas a áreas comunes o áreas verdes o jardines o patios, ¿no? A principios del siglo XX se tenía esta arquitectura funcional, el ancho funcional, ¿no? Pero donde partía el hecho de tener hospitales altos con buenas vistas. Pero el tema de prevención, y me gustaría ya antes de entrar al tema de la arquitectura, ¿qué podemos hacer sobre todo, digamos, tú que has estado al frente de esta institución ya en 2 administraciones y que ya conoces los problemas de salud pública, cómo fomentar o cómo fortalecer el tema de prevención como una política de Estado y qué tipo de equipamientos, qué tipo de espacios son los que tenemos que desarrollar en México? Sí, mira, y un poco volviendo a la misma analogía de la arquitectura, el sistema está ordenado por niveles, ¿no? Un primer nivel, que es toda la parte preventiva y de control de los padecimientos, las enfermedades. Un segundo nivel, en donde se enfoca más ya en lo hospitalario, Ujú. las intervenciones que tienen que ver con cirugías, con procedimientos quirúrgicos o con procesos que requieren hospitalización, y lo que entendemos por tercer nivel, que es la alta especialidad, ¿no? Y es tal cual, como una pirámide. Pero la base, el 80% de los padecimientos se puede atender en el primer nivel de atención. Y son los padecimientos de mayor carga en nuestro país y además los de mayor costo para las familias y para las instituciones. Diabetes, hipertensión, de obesidad y también complicaciones como la enfermedad renal o la insuficiencia renal. En ese sentido, la base de esta pirámide es el primer nivel de atención y es arquitectónicamente la unidad médica familiar. Y es importante explicar por qué se llama unidad médica familiar. Desde los años 70, cuando se seguía concibiendo los modelos socializados de atención médica a través de aseguramientos, como es el caso del IMSS, pero no es solamente el IMSS, es Dinamarca, es el NHS en Inglaterra. Hay un personaje, una especialidad que es clave, que es el médico o la médica familiar. Claro. ¿Qué hace que no es un médico general, es alguien que estudió medicina y después hizo la especialidad de medicina familiar? ¿Cuál es la diferencia? Que es una persona que tradicionalmente ve a las mujeres en la edad reproductiva, está atendiendo cuando alguien está planeando un embarazo, después el seguimiento ya de una mujer embarazada, a los niños y las niñas en la primera etapa, todos los esquemas de vacunación y demás, porque tienen un enfoque entre pediatría y después también todas las enfermedades del adulto mayor. No es que no son geriatras, pero tienen un enfoque en eso. Cuando hay algo que se complica o que requiere de otro nivel, son quienes se envían hacia otras especialidades, ya sea pediatría, geriatría o cardio. Hoy en nuestro país, en los últimos 40 años, pues el enfoque que han tenido estos médicos y médicas familiares ha sido más en enfermedades no transmisibles. Claro. Otra vez, diabetes, hipertensión y demás, y en el control de las mismas. Porque lo que se busca en ese primer nivel es una persona que tiene indicios por herencia familiar, por peso, por talla y demás, de que puede desarrollar una de estas enfermedades, es evitarla. Claro. Después, cuando la enfermedad llega, pues es controlarla para que no llegue a esos estadios más preocupantes. Entonces, lo que se ha buscado es que estas unidades de medicina familiar, que son consultorios, tengan 2 elementos claves. Por un lado, la incorporación y el protagonismo de las enfermeras clínicas. En el mundo,
el rol de las enfermeras o los enfermeros ha ido creciendo, al grado que hoy ya es posible que prescriban un grupo de medicamentos. Pero también lograr algo que nos ha pedido mucho la presidenta y que hace mucho sentido, es lograr hacerlas más resolutivas. Es decir, que en las mismas unidades se tengan los laboratorios, Ujú. o por lo menos las tomas de muestras, y ahí mismo las personas puedan recibir los resultados de los laboratorios y los médicos, que puedan tener estudios de imagen, Claro. rayos X, mastografías, ultrasonidos, porque lo que debemos evitar es que este nivel, que es el más numeroso y el que está mejor distribuido a lo largo del país, sea más resolutivo. Porque si tú vas a una consulta, pero después te van a mandar al hospital a hacerte los laboratorios o el estudio de tomografía, pues entonces ya empiezas a incorporarle algo que debemos evitar, que es el gasto de bolsillo por traslado. Claro. Entonces, sí creo que una parte clave es la ubicación de Claro. estas unidades, en donde hay desiertos de atención y ahí ubicarlas pues, para atender de manera más cercana, pero insisto, más resolutiva. Claro, y aquí, Aleli, a ver, bien comentaba Zoe, ¿no? El tema de atender, digamos, el primer nivel y estas unidades médicas familiares y el médico familiar más y todo el tema de las enfermeras. ¿Cómo hacer una mejor integración de estas unidades en el contexto urbano? ¿Cómo estas unidades pueden estar mejor ubicadas, contextualizadas? ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, este me parece que es un punto nodal, ¿no? La parte de que todas las unidades tengan una relación dialógica con el lugar en donde se insertan. O sea, en realidad el contexto está formado por varias capas, ya lo decía yo hace un momentito, ¿no? La unidad médica no puede estar aislada porque al final de cuentas forma parte de la vida de las personas, ¿no? Recordemos que la unidad médica, ya sea la de primero, segundo o tercer nivel, son lugares en donde las personas van primero a la prevención de la salud, a que se las restauren o a que se las conserven. Y van en una situación muy difícil, ¿no? Pues claro. un desequilibrio, digamos, en un momento dado de su ser, porque tienen un padecimiento sencillo o porque tienen un padecimiento final o porque van a recibir una nueva vida, ¿no? Ahora, estas personas, al final de cuentas, tienen una cultura. Y en nuestro país tenemos diversidad cultural. Entonces, la unidad médica debe integrarse al lugar para que sea apropiada, para que se sienta de las personas, ¿no? En este sentido. Entonces, considerar las cuestiones culturales, considerar las cuestiones ambientales, considerar las cuestiones históricas que tiene el lugar es fundamental. Entonces, eso ayudará a que la institución coadyuve a entretejer incluso el tejido social, ¿no? Teniendo, por ejemplo, las plazas, ¿no? Las plazas que puedan, esas plazas de las unidades que abracen no solamente a estas personas que van a recibir un tratamiento, sino que abracen a la comunidad en sí, Claro. ¿no? Entonces, creo que por ahí va en ese sentido la relación del edificio, ciudad, pueblo, ranchería, etcétera, es fundamental Claro. para que se dé esta apropiación, La ¿no? integración, ¿no? Entonces, Totalmente. si hablamos de integración, ya estamos cerrando, digamos, el capítulo. Alonso, ¿cómo, digamos, arquitectónicamente, cuáles serían tus recomendaciones, ya sea una unidad, ya sea un hospital, ya sea cualquier, digamos, infraestructura, digamos, de atención médica o de servicios sociales? ¿Cuáles son estos componentes desde una óptica ya arquitectónica para hacer esa adecuada integración en cualquier contexto? Y son contextos pues, no muy favorables en muchas ocasiones. Claro, claro. Y hay que retomar los ejemplos que tenemos en México, que tenemos grandes espacios hospitalarios que han sido relevantes. Yo creo, Román, que los espacios hospitalarios, como bien lo decía ahorita el maestro Zoe, además de que es, nuevamente lo reitero, prioritario para este gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho en varias ocasiones, priorizar el sistema hospitalario en el país es importante, es fundamental. Hay que tener una buena planeación para poder llevar a buen puerto un espacio, ¿no? Y yo creo que, retomando, como lo decía hace unos minutos, los buenos ejemplos que tenemos de arquitectura hospitalaria, empezando por el espacio en el que estamos ahorita,
creo que son muy, muy claros los espacios, ¿no? Son espacios que tienen muy buena ventilación, como lo mencionabas, son espacios que tienen muy buena iluminación, son espacios que tienen amplitud, que tienen un patio central, que tienen una calzada o una explanada de acceso, que eso le facilita tanto al paciente, nuevamente, como al familiar del paciente, como al doctor, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en los usuarios, en los habitantes de estos espacios, y hay que priorizarlos porque evidentemente la arquitectura suma, desde luego, al paciente, ¿no? Entonces yo creo que sí, a partir de esos conceptos básicos, que tampoco es encontrarle el hilo negro, ¿no?, a las cosas. Voltear a ver el pasado, Voltear ¿no? a ver el Digamos, pasado, ahí está exactamente, ahí está la clave. la solución quizás, ¿no? Probablemente. Y ahí, Román, nada más, y sí, coincido con lo que dice Alonso, porque esta planeación que se hacía partía justamente de muchos de los lugares que empezaban a surgir como polos de desarrollo económico o que tenían alguna una trayectoria a partir de la instalación de fábricas, de acereras, ¿no?, en el norte del país. Y el IMSS en ese sentido, en su trayectoria histórica, iba mucho como persiguiendo ese desarrollo económico. Son los años de la gran infraestructura, no solamente la hospitalaria, sino también la gran infraestructura a inicios, o por lo menos hasta los años 80 en nuestro país. Pero fíjate una cosa, el sistema de salud en México, ahí sí ya no hablo solamente del IMSS, ha tenido siempre esta condición de fragmentación, es decir, te atiendes en función de tu situación laboral. Si Claro. tienes un empleo, estás en el IMSS, si trabajas para el gobierno en el ISSSTE, o si estás por cuenta propia o en la informalidad o desempleado, pues están los otros servicios, ahora lo que se conoce como IMSS Bienestar. Pero en esa planeación, esa fragmentación incluso era entre las instituciones. Hay un caso emblemático que nos habla de cómo un esfuerzo tan grande, por ejemplo, de construir un hospital, siempre debe estar pensando en donde ya la gente conoce, está cerca, no le estás complicando las cosas porque pusiste el hospital, cerca donde eventualmente puede haber un proyecto inmobiliario o con el interés de que el proyecto inmobiliario prospere. Hay un caso en el Estado de México, en San José del Rincón, que por ahí del 2011 se construyeron 2 hospitales adyacentes. Están uno pegado del otro. Pero además para la misma población. Sí. Uno del programa Coplamar y el otro del ISEM, antes Instituto de Salud del Estado de México, para la atención de no derechohabientes. Lo coinciden con la misma calle, son las mismas especialidades. Entonces, sí se perdió muchas veces una planeación que hoy hemos recuperado de construir en donde se necesita cada institución y además integrándonos en lo que cada uno tiene. Es decir, haciendo mucho más eficiente también la inversión pública, venga del IMSS Bienestar o del ISSSTE. Pero sí creo que ese término que Alili mencionaba muy bien, de cómo el hospital o la unidad convive con el resto de su contexto y de su entorno, es fundamental. Clave. Albergues, muchas de las personas que se atienden en un hospital no viven en esa ciudad. ¿Y sus familiares? Sus familiares. El 70% de los pacientes del Centro Médico Nacional Siglo XXI no son de la Ciudad de México. Claro. ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a comer? Y la otra, la parte cultural. Nosotros tenemos que estar orgullosos de algo que de repente se ve como un problema. Las mexicanas y los mexicanos, los familiares, las amistades, cuando hay alguien en el hospital, acuden a visitarlo. Claro. Y están afuera esperando información. Y eso es algo extraordinario, no lo debemos ver como un problema. No, dicen, al contrario. váyanse a su casa y nosotros les llamamos. No, la gente quiere estar cerca. Entonces, tenemos que resolver cómo están cómodos, tienen acceso a información oportuna. Rápida. Y bueno, y también puedan muchas veces pasar días enteros sin necesidad de estar acampando o tomando cosas que también no es lo mejor para nadie, ¿no? Claro, ¿no? Pues muchísimas gracias. Lástima que se nos ha acabado el tiempo. Podemos estar aquí platicando muchas horas más sobre el tema. Es un tema sumamente apasionante. Les agradezco que nos hayan acompañado aquí. Muchas gracias a todos. Esto ha sido Arquitectura y Ciudad, Trazos de lo Común. Acompáñenos al siguiente episodio. Gracias. La salud, el espacio público y el diseño de las unidades hospitalarias. La salud no solamente
es hospitales y clínicas. La salud pública empieza en la vivienda, en las comunidades, en nuestras ciudades. Cómo poder conformar infraestructuras o diseños de nuestras ciudades donde podamos caminar, donde podamos hacer ejercicio, donde podamos tener mayores actividades. Y a su vez también cómo influye la arquitectura, el diseño de los hospitales, de las clínicas de atención para reducir el estrés de los pacientes, reducir los días de hospitalización. Todos estos elementos son sumamente importantes, la integración y la buena ubicación de la infraestructura hospitalaria para que en un primer nivel podamos atender y tener una mejor cobertura.